Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este capítulo 3 del curso de albañil vamos a hablar sobre los castillos y las columnas, ya que es común que se confunda la función y cómo debe de utilizarse cada uno de ellos. Los castillos y las columnas son elementos estructurales que se utilizan para soportar las cargas de la estructura. La principal diferencia entre ambos es que los castillos se utilizan para soportar cargas laterales, como las que puede ejercer el viento o los sismos, mientras que las columnas se utilizan para soportar cargas verticales. Este tema ya lo habíamos tocado en videos anteriores, pero estamos haciendo esta edición especial para el curso de albañil. Si ya lo habías visto con anterioridad, puedes pasar al capítulo siguiente. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, solamente tienes que dar clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás en tu smartphone o tablet, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Un error muy común en construcción es el confundir los castillos con las columnas. Son dos elementos que, a pesar de ser muy parecidos para el ojo inexperto, ya que ambos son elementos verticales que están construidos en base a concreto y acero de refuerzo, realmente cumplen funciones muy diferentes en la estructura de una construcción. En este video te explicaremos las diferencias entre estos elementos y en dónde y cómo se utiliza cada uno. Ambos elementos, columnas y castillos, son importantes para una construcción. Sin ellos, la obra colapsaría, y debido a sus similitudes es fácil confundirlos, y sobre todo no utilizarlos de la manera correcta. Si eres un maestro de obra, es importante que entiendas la diferencia y que comprendas cómo funcionan los sistemas constructivos, para que puedas realizar una buena estructura y puedas orientar de manera correcta al dueño de la obra. Columnas. Una columna es parte del sistema principal de la estructura. Es un elemento vertical que soporta fuerzas de compresión y flexión. Es la encargada de transmitir todo el peso de la estructura directamente a la cimentación. Aunque no existe una regla general para determinar la medida mínima que debe de tener una columna, muchos ingenieros indican que por lo menos debe de tener una sección de 25 por 25 centímetros. Y en las zonas sísmicas lo mínimo admisible es de 30 por 30 centímetros o bien 1000 centímetros cúbicos de área. En algunos países se utilizan columnas incluso de 20 por 20 centímetros, aunque estas son más recomendables solo para cargar áreas pequeñas y que no tengan mucha altura. Las columnas de 15 por 15 centímetros no son recomendables en lo absoluto. Una columna es la encargada de soportar el peso de lo que se llama área tributaria, es decir, se calculará para soportar el peso de una sección de losa y ella se encargará de transmitirlo directamente a la cimentación y esta al suelo. Ahora vamos a continuar con los castillos. Los castillos, por su parte, aunque a simple vista pueden parecer exactamente igual que una columna, estructuralmente tienen funciones diferentes. Se utiliza como complemento y refuerzo en los muros, con el fin de confinarlos y absorber esfuerzos de tensión y compresión. Sin los castillos, el muro no tendría la fuerza suficiente para soportar algunos movimientos. Entonces, un castillo es un elemento de amarre que funciona en complemento o conjunto con los muros y cerramientos para poder transmitir las cargas a la cimentación, pero por sí solo, a diferencia de una columna, no forma parte de la estructura principal de la construcción. Generalmente los castillos nacen desde el firme o, en el mejor de los casos, desde las vigas de cimentación, por lo cual no son capaces de transmitir su carga directamente o puntualmente a la cimentación. Un error muy común en las ampliaciones de construcciones existentes
es que se intenta convertir los castillos en columnas, poniéndoles más varilla y ensanchando su sección. Pero esto es un error, ya que realmente no ejercerá la función que estamos buscando, porque no va a transmitir su peso directamente a una cimentación. Solo estaremos realizando una carga puntual y esto puede generar el colapso de alguna estructura. El motivo por el que mucha gente confunde estos elementos constructivos es porque algunos constructores o ingenieros utilizan sistemas híbridos. Es decir, hacen los cálculos en base a un sistema de zapatas aisladas, pero adicionan vigas de cimentación muy reforzadas y peraltadas, las cuales soportarán el peso de los muros y entonces convierten un sistema de zapatas aisladas a un sistema de muros cargadores a partir del firme. Por eso mucha gente asegura que sus castillos son columnas, porque realmente sí tienen una cimentación abajo, pero lo que no logran comprender es que se ha modificado el sistema constructivo. Algo que te debe de quedar muy claro es que un sistema de zapatas aisladas sí se puede convertir a un sistema de muros cargadores en los pisos superiores, utilizando vigas de carga en conjunto con las columnas. Pero un sistema de muros cargadores con cimentación corrida nunca lo podremos convertir en un sistema de carga a base de columnas. Hago un paréntesis para invitarte a que te hagas miembro del canal, en donde podrás obtener algunos beneficios que podrían ser de tu interés, como planos, archivos descargables, bloques para AutoCAD, videos exclusivos, entre otras cosas. Te dejo el link en la descripción. ¿A qué distancia tengo que colocar primeramente los castillos? Los castillos forzosamente siempre tendrán que ir máximo a cada 3 metros de distancia. Por ejemplo, aquí tenemos 8 metros, podríamos optar por colocar un castillo en esta esquina. Siempre se recomendará colocar castillos en cada cruce de muros. Si están muy cerca unos castillos de otro, lo que se hace muchas veces es entrelazar el bloque o el acabado y por lo menos meter una varilla y rellenar con concreto. Entonces volvemos a esto. Si yo propongo un castillo aquí y propongo un castillo aquí, entonces estoy cumpliendo la regla de que a cada 3 metros tengo un castillo. Aquí estoy bien. Puedo proponer uno más aquí, uno más aquí y uno más aquí. Si la distancia es menor, no pasa nada, pero siempre tratar de que no exceda los 3 metros para que no tengamos problemas de cuarteaduras en los muros o algún otro problema estructural. Entonces, pues creo que nos queda más o menos claro que los castillos tendrán que estar siempre o a 3 metros o en cada cruce de muros. Muy bien amigos, esto fue todo por hoy. Si el video te gustó, deja tu like, compártelo si crees que le puede ayudar a alguien más. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Si quieres que hablemos de un tema en particular, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video.